es un problema no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. La parasitosis en el mundo siempre han sido un problema de salud pública, dando una enorme carga para la salud y la economía, dado que ello no se puede tratar a un paciente si no se trata a todos los integrantes de la familia. No solamente depende de como una infección, ¿no? Como una infección a que se trata a un paciente y se ve las causas, ¿no? Este afecta a toda la familia, siendo sintomáticos o asintomáticos. Hablábamos nosotros que era una enorme carga por esto de la salud y economía. ¿Qué es lo que hace que la parasitosis incremente, ¿no? En primer lugar, el hacinamiento. El hacinamiento, estamos en la capital, por ejemplo, tenemos sitios donde la población está en las partes periféricas, a veces en las partes en colina de cerros, y por ahí no llega el agua, ¿no? El agua y, por supuesto, el sistema de desagüe es escaso, ¿no? Y la forma de eliminar excretas es ya sea al aire libre o por medio de silos, ¿no? Entonces, estas deficiencias sanitarias, aunado al hacinamiento, hace que se persevere esta enfermedad, ¿no? De otro modo, nuestras conductas, ¿no? Faltas higiénico-dietéticas. ¿Qué significa eso, no? Que nosotros no tenemos la población en general, al no tener agua para lavarse las manos, ¿no? Que es un aspecto fundamental en la prevención de esta enfermedad, ¿no? El lavarse las manos con agua y jabón. Ustedes se imaginan en aquellos lugares donde el agua se compra y no existe el agua ni para tomar los alimentos, ¿no? Y si nosotros exigimos a uno de nuestros pacientes que tiene que lavarse las manos antes de ir al baño, posterior a ir al baño, ¿no? Y usar toallas, papeles descartables, ¿no? En vez de toallas que todos lo están usando, ¿no? O sea, es una toalla que está en el baño y usan todos la misma toalla. Unos nos haremos mejor higiene, otros menos higiene, sin embargo, ahí, teóricamente, si que tuvieras aguas, esta falta de conducta de salubridad hace que nosotros tengamos la parasitosis en el momento. Hago este tipo de observaciones. ¿Por qué razón? Porque en el tratamiento de la parasitosis no es difícil, no es, y para comprenderlo también es fácilmente entendible, ¿no? Pero sin embargo, hace perseverar esta enfermedad la falta de estos considerandos. En los alimentos, hábitos dietéticos. ¿Qué es lo que pasa? Que los alimentos, generalmente los de tallo corto, frutas y verduras, en la mayor parte del Perú no hay un sistema de agua o alcantarillado para regar las plantas. Y estas plantas se están regando con agua de los ríos. Y estos ríos y al río desembocan todas las aguas del producto de los desagües, ¿no? Y con eso regamos las plantas. Eso futuramente, estas plantas crecen al ras de la tierra. Entonces, la mayor parte de huevos, parásitos, larvas, vienen dentro de las plantas, especialmente de tallo corto. Lechugas, fresas, ¿no? Col, coliflor, todos estos elementos son de tallo muy corto y tienen la facilidad de poder cargar estos gérmenes, estos agentes patógenos. Si nosotros vamos a un restaurante, entonces, ¿cuál sería la conclusión de ello, no? Para nuestros pacientes, indicarle que la verdura tiene que estar sumamente limpia, bien lavada, no solamente con agua que va corriendo, sino también con agua con yodo, ¿no? O cualquier otro desinfectante de los alimentos. Sin embargo, ello va a deteriorar la frescura de los vegetales. Si tú vas a un restaurante,
y ves que las dietas, los alimentos están muy lavados, ¿no? Han perdido su frescura. Entonces, hay reclamo de los pacientes. Si lavas mucho, estos van a perder su frescura y los anía. Entonces, la gente no lava mucho los alimentos en los mejores restaurantes, en las mejores casas, y nuestra conducta es no tener un correcto consideración en relación a que estas verduras, estos elementos pueden tener gérmenes, pueden tener huevos de larvas, ¿no? De otro lado, el Estado no lleva una política en materia de salud pública. Vale decir que no hay preocupación por hacer desagües, canales, aguas, ¿no? Incluso en los grandes campos, ¿no? No hay un sistema adecuado para ello, ¿no? En ello también salía en salud pública los vectores parásitos, que son también, y los reservorios de infección. Ocurre, por ejemplo, con el paludismo durante mucho tiempo, ya creo que les hice el comentario en algún momento, ¿no? El paludismo fue una patología que hizo que muchos de nuestros pacientes murieran a causa de la perseverancia del Anófeles, ¿no? Plasmodium viva, falciparum, malaria, era unos casos clínicos en los cuales nuestros pacientes morían, y esos reservorios estaban en el zancudo, ¿no? Entonces el Estado en ese tiempo hizo una acción en conjunto con la comunidad, con los colegios, con los estamentos de salud, e hicieron una fumigación a nivel nacional, ¿no? Se logró de alguna forma y por muchos años controlar el paludismo. Sin embargo, eliminando los reservorios de infección, sin embargo, han aparecido otros elementos vivos, ¿no? En los cuales estos vectores u otros vectores que aparecen hacen mortalidad y hacen complicación de salubridad, ¿no? De otra forma, la familia, ¿no? La gente no colabora, hay una resistencia al control de los vectores, ¿no? Y otro asunto también muy importante es de dónde viene un parasitado. Un parasitado viene de las zonas cálidas templadas. La selva, por ejemplo, en nuestro medio, terrenos calientes, ¿no? Ellos tienen ese área húmedo caliente, ¿no? Por las lluvias y la alta temperatura, tienen la posibilidad de que los huevos excretados mediante las deposiciones y en la superficie, ¿no? Eclosiones y hagan su ciclo vital, ¿no? Y haya elementos larvarios o huevos que pueden ser ingeridos por la población. Entonces, ello no es posible, ¿no? Controlar, ¿no? Tendríamos que ir a la selva, a la sierra que es caliente, a la sierra que tiene área de selva, por ejemplo, teniendo medidas de canalizar las vías, ¿no? Eso no se está dando. Esas personas vienen a Lima, vienen a las capitales, trayendo las infecciones, ¿no? No solamente en sus alimentos, sino en sus hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? La falta de limpieza de las uñas. En las uñas es donde se produce la mayor cantidad de la forma de portar los huevos de los parásitos, ¿no? Y si una persona tiene uñas largas, ¿no? Tiene huevos en esos parásitos, en las uñas, y no solamente en las uñas, sino que estos elementos microscópicos pueden estar en las uñas que están en los esmaltes, en el borde entre el esmalte y la superficie unguial, no pueden depositarse elementos parasitarios, no solamente parasitarios, sino bacterianos, ¿no? Entonces, una persona que venga de una zona parasitada, venga a la capital, esté en contacto con alguno de los alimentos que nosotros ingerimos, nos va a contaminar. Esta mayor migración de las poblaciones, ¿no?
que no guarda las medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Hace que persevere la infección. De igual forma, los viajes internacionales, no solamente los nacionales, sino los internacionales. Felizmente ya hay una política a nivel de gobiernos para tener vacunas y el desarrollo de las vacunas tampoco ahí está, se ha avanzado mucho, ¿no? La ausencia de vacunas para cualquier parásito, ¿no? Hace que la prevención no sea lo adecuado, ¿no? En consecuencia, se siga basando nuestra patología en medidas ecológicas, la que le estoy comentando, ¿no? El control de los vectores, ¿no? Y el tratamiento antibiótico, el antiparasitario, quizás sea el que se está dejando para atrás y es en pequeña medida, ¿no? O sea, el fármaco, el tratamiento con fármacos antiparasitarios en la actualidad es muy importante, pero esto de todo el factor de prevención es un pequeño porcentaje, ¿no? Que para el mecanismo de acción de esos antiparasitarios hay que tener conocimiento de la fisiología del parásito, ¿no? Para que haya un diseño quizás más racional para el diseño de nuevos compuestos que sean más eficaces. Generalmente en este diseño de los antiparasitarios, ¿no? Hay unas características que son generales al uso de los antiparasitarios, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de ellos tienen el anillo benceno dentro de su fórmula química, de su estructura química, casi todos, ¿no? Casi la mitad de todos los fármacos antiparasitarios, de los cuales nos vamos a referir en adelante, tienen un anillo de benceno, ¿no? Hay otros que tienen anillos nitrogenados, ¿no? Hay un fármaco, el imidazol, ¿no? Las piperacinas, ¿no? Los derivados de la primidina u otros, ¿no? Que tienen una presencia en la estructura química. También es importante, dentro de las características generales de estos antiparasitarios, habíamos referido de anterior, ¿no? Que está formado por elementos que son pocos, ¿no? O sea, así como hay dos anillos de benceno y anillos nitrogenados, en la mayor parte de ellos, ¿no? Ellos están formados por muy pocos elementos, ¿no? Está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? Ahí lo pongo nada más que las iniciales, CHON. El azufre también está presente como una parte de la estructura del anillo, ¿no? En algunos elementos tenemos el cloro, el yodo, el fósforo y el flúor, ¿no? Esto también, en algunos de ellos, por ejemplo, los derivados del arsénico y de los antimonios, ¿no? En el tratamiento de la tripanosomiasis y de la leishmaniasis están presentes, ¿no? Los anillos que están presentes, y hay sustitutos en las cadenas de los anillos, ¿no? Y ¿quiénes grupos? Hay 4 o 5 grupos que son los que se van a introducir. Podría ser el grupo metilo, el metoxi, el grupo hidroxifenil, ¿no? Y otros grupos, ¿no? Que son muy comunes, por ejemplo, el nitrógeno, ¿no? El nitrógeno es bastante presente. Un fármaco del cual nos vamos a expresar bastante va a ser en relación al metronidazol, ¿no? También nosotros tenemos dentro de los parásitos, ¿no? Ya entonces estamos viendo hasta ahora, para los que nos estamos integrando, están viendo la parasitosis como tema de salud pública, la forma de contagio, ¿no? Quizás aquí faltó obviar
que antiguamente se decía que en terrenos húmedos y calientes podría haber larvas o huevos o formas adultas sobre la tierra, por ejemplo, en los agricultores, ¿no? Y que necesitaba que una piel algo macerada. Generalmente cuando vamos al campo, la piel está húmeda, ¿no? Los interdígitos sobre todo, y eh, por ahí pasaban las larvas, siempre y cuando hubiera algún tipo de lesión, algún tipo de pasaje. Sin embargo, estudios ulteriores han determinado que la piel no tiene que estar con erosión. Basta el tamaño, el diámetro de una larva microscópica, puede pasar el área linfática de nuestro organismo y por ahí poder penetrar hacia el interior nuestro, ¿no? En la siguiente parte hemos hablado que entre las características generales de los antiparasitarios, ¿no? Hay muchos considerandos que se han hecho en la primera diapositiva, ¿no? Las medidas ecológicas, el saneamiento ambiental, el control vectorial, ¿no? Según sea el ciclo biológico, ya esté en huevo, esté en el aire, esté en la tierra, esté en el agua, ¿no? Donde se encuentre el agente parasitario, ¿no? Todo eso se hace, ¿no? Entonces, no hay un desarrollo de vacunas, ¿no? Y o no está muy desarrollado el uso de vacunas antiparasitarias, ¿no? Y de todo este conjunto, el tratamiento farmacológico tiene un porcentaje mucho menor. Si tú no guardas las condiciones higiénico-dietéticas y de salubridad a un integrante de la familia, este integrante de la familia va a contaminar a todos los integrantes de la misma, ¿no? Por eso, cuando alguien es sintomático de una parasitosis, ¿no? Este integrante puede ser incluso asintomático, ¿no? Alguien que no sube de peso, alguien que tiene prurito anal, ¿no? Alguien que tiene cuadros diarreicos, oscilando entre cuadros de estreñimiento. Es más, hay un estudio que se hizo en el hospital Loaiza, por ejemplo, ¿no? De todas las parasitosis que llegaban, uno tiene la idea que la parasitosis está asociada a diarreas frecuentes. Sin embargo, en un estudio muy grande se determinó que el estreñimiento era también un porcentaje muy alto para estos pacientes con parasitosis, ¿no? Que generalmente están en el tubo gastrointestinal. Entonces, los estudios para determinar el modo después hemos visto, para los que nos estamos integrando, que los antiparasitarios están formados por muy pocos elementos de su estructura química. ¿Qué es el fármaco? El fármaco, ¿de qué está formado? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Que los otros elementos que aparecen dentro de estos fármacos son el cloro, yodo, fósforo y flúor, ¿no? Y los elementos inorgánicos son raros, pero, por ejemplo, arsénico y los antimoniales se están utilizando para la trypanosomiasis y leishmaniasis, ¿no? Y que todos tienen dos anillos, básicamente, ¿no? Anillo de benceno y anillo nitrogenado. Y dentro de su cadena para estos anillos, de sustitución, aparecen grupos metólicos, grupos metilo, metoxi, hidroximetil y amino, ¿no? Y los grupos de nitrógeno son muy comunes también. Por ejemplo, decía a sus compañeros que el metronidazol era más ampliamente. También dentro del mecanismo de acción de las parasitosis, ¿no? Ellos, vamos por la base ya. Los parásitos tienen los mismos elementos de los seres vivos, ¿no? Tienen membrana, función microtubular, función neuromuscular, tienen síntesis de ácidos nucleicos, síntesis de proteínas, síntesis de membrana, función microtubular, neuromuscular, ¿no? Todos los mecanismos de oxidación
mecanismo de movimiento, se puede, a los helmintos especialmente, a los gusanos planos y redondos, ¿no?, que tienen movimientos, es porque tienen una unión neuromuscular importante y se puede bloquear estos movimientos del gusano, ¿no?, produciendo parálisis, trabajando a nivel de la unión neuromuscular del gusano, ¿no? Esto es importante. También trabajar a nivel de la oxidación, a nivel de la herencia. Se puede trabajar también del gusano a nivel de la síntesis de proteínas, ¿no? Se puede trabajar también a nivel de los microtúbulos, ¿no? Por ejemplo, los carbamatos, el benzimidazólicos, el albendazol, mebendazol. Esos términos lo van a ver adelante con bastante frecuencia, ¿no? Se fijan a los microtúbulos del parásito y bloquean de este modo el ensamble de las tubulinas, ¿no?, que van a formar las proteínas de los microtubulares. ¿Y esto para qué? Para que haya un normal funcionamiento celular. También habíamos comentado de alguna forma, yo creo que en un grupo chico, ¿no?, que la incorporación de glucosa, ¿no? En los seres vivos hay dos elementos que no pueden faltar, la glucosa y el oxígeno, ¿no? Entonces, a estos elementos, a estos parásitos, se bloquea la incorporación de la glucosa y esto puede ser posible. También se puede trabajar en el borcerol de la membrana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, sí se escucha. ¿Se escucha bien? Ya. Sí. Si es que habría alguna dificultad, ¿no?, me va avisando. Delegada, si es que alguna dificultad me avisa para ver si tenemos, la buena comunicación, ¿no? Hasta ahora estamos yendo en áreas de metabolismo como dianas de acción, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos trabajando, no? En los parásitos. Estamos trabajando en la síntesis de sus ácidos nucleicos, ¿no? Estaba comentando, en su síntesis de proteínas, en su membrana, en su función microtubular, en su función neuromuscular, produciendo parálisis, trabajando a nivel de la acetilcolina, ¿no?, en el metabolismo biosintético, ¿no?, en el metabolismo básicamente, por ejemplo, hay unos que trabajan un poliénico, la fotericina, ¿no?, que se une al ergosterol de la membrana, ¿no?, que se llama la leishmania, ¿no?, y provoca orificios, huequitos. Y estos huequitos aumentan la permeabilidad y permiten el pasaje de elementos importantes para este ser vivo, que es el helminto, ¿no?, el potasio, ¿no?, igual que nosotros, ¿no? O sea, si nosotros tenemos alteraciones en el potasio, tenemos hipercalemia o hipocalemia, cualquiera de los dos elementos, nosotros grandes como ser vivo, ¿no?, la presencia del potasio es muy importante, ¿no?, junto en su acción por ejemplo, para el corazón, ¿no? Nosotros tenemos una hipercalemia, podemos tener un paro cardíaco en sístole muy importante, y una hipocalemia, por ejemplo, en nosotros, los grandes, ¿no? Podemos tener un paro cardíaco en diástole. De igual forma, en los helmintos, ¿no? Por ejemplo, la anfotericina, ¿no?, se fija el ergosterol de la membrana, ¿no?, de la leishmania, y provoca también orificios, que permite el paso de iones importantes, ¿no? Produce obviamente la muerte celular. Habíamos también hablado del oxígeno, glucosa, ¿no?, que se ven alterada la incorporación de la glucosa, los mecanismos de acción a nivel de la acetilcolina. De cada uno de estas dianas de acción, vamos a decir algunas palabras, aun cuando, ¿no?, de cada uno de ellos vamos a reiterar a lo largo de la exposición, ¿no?, este mecanismo de acción, ¿no? Por ejemplo, los inhibidores de la síntesis de ácido nucleico, ¿no?, los fármacos que interfieren en la
en la síntesis nucleico se incorporan en la secuencia de pares de base, ¿no? Alteran su funcionamiento, inhiben la polimerasa, ¿no? Y o activan el grupo nitro de nitrógeno, ¿no? Entonces, esto es fármacos como la cloroquina, antipalúdico, amodiaquina también, la mefloquina, ¿no? La quinina. Esto es para básicamente los antipalúdicos, ¿no? Luego, en la síntesis, pasamos adelante el otro, en los inhibidores de síntesis de proteínas, ¿no? Hay algunos, como las tetraciclinas, ya ustedes creo que han llevado la parte de antibiótico, ¿no? Se pueden, estos antibióticos como las tetras, ¿no? Van a actuar de forma muy parecida a su mecanismo de acción de la bacteria, ¿no? Bloquean la síntesis de proteína, ¿no? Uniéndose a la unidad 30S del ribosoma, ¿no? Entonces, con esto se inhibe el paso del ARN de transferencia al complejo ribosomal ARN mensajero, ¿no? Impidiendo la secuencia la secuencia genética, de tal forma que ya no habría a futuro, ¿no? Una forma de proyección del ser vivo, ¿no? O sea, la forma de duplicación, la forma de replicación del minto, ¿no? Habíamos hablado, en el siguiente, por favor, a los inhibidores de la síntesis de membrana, ya nos habíamos referido al anfotericin B, ¿no? Que es un poliénico que se fija al colesterol de la membrana, ¿no? Es lo que habíamos hablado del potasio, ¿recuerdan? Que daba así un aumento de permeabilidad, provocaba unos orificios que permitían el paso de iones, sobre todo el potasio, ¿no? Que llevaban a la muerte celular, también afectaban el procedimiento oxidativo, ¿no? Hay otros fármacos, también los benzoimidazoles, que ya estoy repitiendo varias veces, el albendazol, mebendazol, ricamedazol, mintesol, ¿no? Estas moléculas se fijan a los microtúbulos del parásito, ¿no? Bloqueando el ensamblaje de las tubulinas, ¿no? Que son los responsables, ¿no? Para las proteínas microtubulares, responsables del funcionamiento celular, ¿no? Entre otros mecanismos también, sospechan, ¿no? O es la teoría, que se ve alterada la incorporación de la glucosa al medio, y hemos hablado de la importancia de la glucosa y la oxidación, y los elementos que van a actuar no solamente a este nivel, sino a nivel de la unión neuromuscular. Otros van a inhibir el metabolismo energético, ¿no? Otros van a actuar sobre la glucólisis, ¿no? Y lo van a bloquear también a nivel más citoplasmático, ¿no? Van a alterar la incorporación de glucosa y la secreción de acetilcolinesterasa dentro de sus mecanismos de acción. Como nosotros estamos viendo el efecto de los antiparasitarios de cada uno de ellos, mecanismos de acción, algunos comprobados y otros asignados, son muy importantes para darnos nosotros un perfecto mensaje de que el tratamiento puede ser efectivo. En algunos de estos tratamientos puede bastar una sola dosis, ¿no? Una sola dosis para eliminar la carga parasitaria que pudieran tener los helmintos, ¿no? La mayor parte de los helmintos se van a unir a las proteínas plasmáticas, a las albúminas, ¿no? Y como casi todos ellos, metabolismo hepático, presión renal, ¿no? Esto no es difícil, ¿no? Y el mecanismo de acción asignado. Miren qué importante este dato, ¿no? Hacen que
el minto pueda tener un efecto curarizante o paralizante, ¿no? ¿No sé qué pasa? Se ingieren los alimentos, ¿no? Se ingiere, perdón, las pastillas, ¿no? Los alimentos los traen en el tubo digestivo. Estos antihelmínticos interfieren el sistema de la acetilcolina, ¿no? Ustedes saben que este neurotransmisor, que es muy importante para los movimientos del gusano, ¿no? Para su extensión, para su contracción sobre todo, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Estos inhibidores de la función neuromuscular bloquean el sistema neuromuscular en el minto, ¿no? Y inhiben también, no solamente bloquean, sino inhiben la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? La piperacina, por ejemplo, es un fármaco que puede tener ese efecto y más tarde nos vamos a referir a ello. Sin embargo, acá tenemos la dietilcarbamazina, ¿no? La dietilcarbamazina, aparte de tener un efecto a nivel de la inhibición de la enzima colinesterasa del gusano, fue un fármaco que tuvo una especial efecto a nivel de la filariasis, ¿no? La filariasis, la microfilariasis es una patología parasitaria que tiene una distribución universal, no solamente distribución, sino afectación en los órganos diana, en todos los órganos, ¿no? Porque es un parásito muy casi microscópico, es una filaria, ¿no? Que es muy difícil y está en la sangre, ¿no? No está como la mayor parte de los parásitos que utilizan el lumen y pueden ser ubicados, el lumen intestinal, ¿no? Y pueden ser ubicados en el hígado, en el corazón, cerebro, músculos. Bueno, pueden tener múltiples o localizaciones aparte del tubo digestivo, pero va a la sangre y es muy difícil, diezmaba, hasta que se aprovechó del poder hemocaterético del vaso. Ustedes saben que el vaso como órgano del sistema retículo endotelial es como nuestro limpiador interno, ¿no? Capta todos los elementos que son deleterios, dañinos para el organismo. Pero ni siquiera el vaso lo podía reconocer por ser tan microscópicos y tan numerosos en su presencia. Entonces, la forma de poderlo determinar y que lo capte es produciendo mediante métodos farmacológicos la alteración de la superficie del minto. Y esta alteración hace que en vez de ser microfilarias, externamente tengan un aspecto visible, quizás, o no tan microscópico, y entonces el vaso lo capta, ¿no? Entonces, en una forma indirecta, entonces el vaso capta a todos estas microfilares que están algo deformados y ya son visibles por el vaso, y de esta manera pueden tener un efecto no solamente va a actuar a nivel de la placa neural, a nivel de la herencia, del ARN, ADN, a nivel de la glicólisis, a nivel de la oxidación, como estamos viendo hasta ahora, a nivel de los neurotransmisores, sino también pueden trabajar bloqueando la glucólisis, el transporte de las mitocondrias, ¿no? Y también pueden inhibir la cadena respiratoria del minto, ¿no? Entonces, esto es bien. Dentro de los fármacos antiparasitarios, es importante referir a los hidrocarburos halogenados, no tanto como un fármaco recomendable, porque en las uncinarias, el Necator americano, el ancilostoma duodenal, que hubo una gran falta de control. Existen otros fármacos mucho mejores. Sin embargo, esto siempre lo coloco en las exposiciones para poder explicar una cosa, ¿no? Primigeniamente, en la posibilidad
determinar el mecanismo de acción de los elementos, ¿no? Se utilizó los hidrocarburos halogenados. Estos hidrocarburos halogenados, ¿no? Tienen una acción muy semejante al cloroformo. El cloroformo durante mucho tiempo se utilizó como un anestésico, ¿no? Y provoca obviamente mareo, duerme, narcotiza, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos el tubo digestivo, ¿no? Podemos hacer que este hidrocarburo halogenado narcotice a los helmintos, ¿no? Las uncinarias, dihidroolatum, ¿no? Todos ellos se anestesiaban, entre comillas, por decir una forma, ¿no? Y eran así dormidos, narcotizados, ¿no? Con una depresión neuromuscular y son eliminados por los movimientos intestinales. Obviamente son liposolubles, ¿no? No usar ni en grasa ni en alcohol. Pero esta lámina, ¿para qué me sirve a mí? En primer lugar, bueno, este fue un esfuerzo inicial de uso de este fármaco, hay otros mucho mejores. Sin embargo, esto me permite determinar que todo fármaco administrado por el tubo digestivo también es susceptible de ser absorbido por el ser humano, ¿no? O sea, nuestra vellosidad digestivo, que es tan grande, tan largo, ¿no? Podrían absorber estos medicamentos y tener este efecto farmacológico, ¿no? Entonces, llegamos a dos conclusiones. Primero, que siempre que alguien toma algún medicamento de los antiparasitarios, tiene que guardar las precauciones necesarias en tanto alimentación y en tanto actividad motora, ¿no? Imagínense en otro tiempo uno tenía pues un Decathlon americano, te tomabas un hidrocarburo halogenado, ¿no? Este fármaco que narcotiza el alimento también se puede absorber y te puede hacer dormir, o sea, puede hacer dormir a la persona que está recibiendo la medicación, ¿no? También en la parte de no engrasa y el alcohol, se supone que cuando tú administras un antiparasitario, debe haberse eliminado quizás físicamente los parasitarios, los parásitos grandes, ¿no? Los que son visibles, los helmintos, los platelmintos, ¿no? Los nemátodos. Estos pueden ser eliminados mediante algunos aconsejan un enema evacuante, una dieta adecuada, ¿no? O sea, si no es posible el enema porque son microscópicos o porque no hay la facilidad para poder aplicar, ¿no? Los alimentos tienen que ser no grasas, no alcohol, en la mayor parte de ellos, ¿no? Y deben ser alimentos en dieta, ¿no? O sea, no debe estar comiendo pues, una dieta completa, ¿no? Por lo menos unos 2 días, ¿no? De cuidados en la ingesta de alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de estos fármacos se pueden absorber y tener los efectos que tienen en el alimento, tenerlos en el ser humano. Por eso, dentro de las características, y lo vamos a ver más adelante, es que no se absorba. O sea, decía, que tenga una concentración elevada en el colon. Excelente. Entonces, si tiene una concentración elevada en el colon, ¿no? Se permitirá que mayor... A veces los huevos, una hembra, puede tener como producción 200.000 o 300.000 huevos, ¿no? Entonces, imagínense estos huevos que van a tener su ciclo vital, ¿no? Tienen también otra característica, ¿no? Estos huevos de parásitos, ¿no? Ya sea los nemátodos, el ascaris, el fuchura, el enterobius glandularis, el estrofiloides, el xilostoma, el necato, la larva migrans cutánea, ¿no? Dentro de los nemátodos,
Entre los dermátodos, el esquistosoma, la bacila hepática, que da tantos problemas. Y los estos, la tenia saginata por los cerdos, la tenia solio, el Hymenopteris nana, ¿no? Son elementos que pueden estar dentro de nuestra población parasitaria. Le vamos a llamar población parasitaria, porque es muy difícil que exista un solo parásito. Existen diferentes familias de parásitos, especialmente en las zonas que son endémicas de parasitosis, ¿no? Si uno tiene la oportunidad a recibir a alguien de estas zonas cálidas calientes, sierra caliente, ¿no? Sierra con ceja de selva o selva pura, al llegar a nuestro ambiente tiene que estar desparasitado, ¿no? Y tener los cuidados para que el entorno familiar no se afecte. Quizás también acá tenemos la piperacina. Bueno, ya vamos a la, esta lámina me sirve para ver qué parásitos tenemos, ¿no? Y la medicación antiparasitaria, hay algunos que son específicos para fasciola, pero hay otros fármacos que son polivalentes, que tienen, y lo vamos a ver así en este espectro parasitario, ¿no? Tiene la facilidad de tener mucho, de ser polivalentes, así como hay antibióticos de amplio espectro, hay antiparasitarios de amplio espectro, ¿no? De un efecto mayor, con un mecanismo de acción también muy, muy importante, lo cual nos vamos a ocupar. Dentro de ellos tenemos la piperacina, ¿no? La piperacina, fosfato citrato de piperacina, ¿no? Ellos van a actuar, ya hemos dicho ya al principio, ¿no? Y vamos a volver, hemos visto sus mecanismos de acción, ¿no? Donde actúa, en el metabolismo energético, en los inhibidores de la función muscular, en la síntesis de proteínas, en los síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? En la función microtubular, en la neuromuscular, ¿no? Y ahora ya vamos a, esto es el macro, ¿no? O sea, el mecanismo de acción asignado, los elementos quienes componen el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el cloro, yodo, fósforos, ¿no? Que el anillo bencénico, que era un anillo que va a estar casi en la mitad de los fármacos, ¿no? Los anillos nitrogenados, los sustitutos, el grupo metilo, ¿no? Los órganos diana, ¿no? Ya estamos viendo, y ahora sí nos estamos dedicando a cada uno de ellos, ¿no? Entonces hoy es la piperacina. Aquí estamos viendo que la piperacina es un fármaco, aquí está tachado, ¿no? Está obtenido de una transferencia prestada, ¿no? El ascarilumbrico es el Tichuras celenteroides moleculares, ¿no? Excelente para ellos. Y en estos fármacos, estos parásitos, ¿no? Tienen como efecto farmacológico actuar a nivel de la unión mioneural del gusano, ¿no? Ya hemos hablado de la etilcarbonancina en algún momento, ¿no? La acetilcolina, las piperacinas actúan a nivel de la unión mioneural del gusano, ¿no? Acá, ¿no? Produciendo una parálisis, ¿no? Una parálisis del helminto. Entonces, cuando está paralizado el helminto, puede ser paralizado, puede ser eliminado por los movimientos intestinales. Tienes un helminto flácidamente paralizado, ¿no? Entonces, los movimientos intestinales lo van a eliminar, ¿no? Y es posible ver en las excretas gusanos que están, o helmintos, el enterobius, el ascaris, ¿no? Están presentes, pero va a pasar el tiempo y comienzan a moverse, ¿no? Porque ya tiene la disminución del efecto farmacológico, ¿no? Estimulan los receptores GABA dentro de todos estos fármacos, ¿no?
el fármaco, el minto, por ejemplo, con las piperacinas, es eliminado vivo, ¿no? Y solamente por los movimientos intestinales, ¿no? Acá tenemos una figura, ¿no? Donde tenemos el parásito que está vivo, eliminado, ¿no? Y paralizado por una parálisis flácida, ¿no? Eliminado por las deposiciones por los movimientos intestinales, ¿no? De los protozoarios. Hay protozoarios como la Yardia, que es famoso con nosotros, que tenemos el Balantium coli, ¿no? Dentro de los parásitos que son bastante frecuentes para nosotros, ¿no? Estos protozoarios, estos de acá, son los causantes de parasitosis intestinales. Y dentro de ellos, el fármaco, que es excelente para tratar estos protozoarios, ¿no? Tenemos a los nitroimidazoles. Los nitroimidazoles son aceptores preferenciales de los electrones, ¿no? Estos radicales libres se unen al ADN, ¿no? O sea, ya a la síntesis proteica del elemento, ¿no? Inhiben la síntesis del ADN y en consecuencia va a producir la muerte del parásito, ¿no? Sería su mecanismo de acción. El metronidazol no solamente es efectivo contra los parásitos que hemos mencionado, ¿no? Contra la Yardia, contra la blastocisis, contra el balontidio, contra la entamoeba, sino también es, y acá lo he puesto y resaltado y en negro, se utiliza para la sepsis, en que están elementos anaeróbicos que son muy difíciles de tratar, ¿no? Entonces, ustedes van a ver un paciente en que están sospechando que tenga dentro de su población bacteriana, ¿no? Anaeróbicos. El metronidazol es un fármaco, es un 5-nitroimidazol que tiene un efecto farmacológico bien, ¿no? Acá les decía de anterior, lo importante es que no se absorba por vía oral, ¿no? Un fármaco es mejor si es que no se absorbe, porque va a tener mayor posibilidad de tener efectos sobre yardiasis, por ejemplo. Y metronidazol que es un 5-nitroimidazol, ¿no? Es excelente también, aparte de las bacterias anaeróbicas, para la amebiasis intestinal y extraintestinal. La amebiasis como es de conocimiento, y eso están muy jóvenes, pero había durante muchos años, yo soy persona mayor, ¿no? Pero aún recuerdo cuando las abuelitas decían, tiene disentería mediana, ¿no? Ustedes son jovencitos, pero encontrarán a las personas mayores que les dicen, alguien que tenía diarrea, ¿qué tiene? Disentería mediana, ¿no? La ameba era un elemento parasitario que diezmaba a las poblaciones. La gente de edades extremas de la vida, como niños o como adultos, ¿no? Muy adultos, hacía un cuadro de amibesis intestinal y morían por deshidratación y no había forma de tratarlos. Sin embargo, el descubrimiento y el adelanto en el conocimiento de los órganos diana, de los parásitos, ¿no? Donde se podía trabajar, ¿no? Dio que la amebiasis intestinal fuera de alguna forma mejorada, ¿no? Actualmente los casos de amebiasis son pocos y son controlados. Y no solamente eso, sino que había muchos amebomas en ese tiempo. Ahora ya, yo lo veo poco. De cuando en vez hay formas parasitarias a nivel del hígado, ¿no? Abscesos amebianos, ¿no? Se comportan como tumoración, crecen en el hígado como si fuera en formas únicas o en formas múltiples, ¿no? Y muchos de ellos son tratados con metronidazol, ¿no? Y otros coadyuvantes
Incluso se les aspira, ¿no? Por métodos de punción percutánea, por vía endoscópica, se aspira, ¿no? Y se da el tratamiento antiparasitario con éxitos tremendos, ¿no? Entonces, este fármaco, nitroimidazol, ¿no? Es efectivo para las enfermedades intestinales, extraintestinales. La giardiasis es una patología bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? La Giardia lamblia, ¿no? Usted ya por parasitología lo han visto, es hermosa, pero de forma, ¿no? Pero y la recuerdan por parasitología, sin embargo tiene efectos muy deleterios en la salud del paciente, ¿no? También hay que recordar, ¿no? Que los barbitúricos disminuyen su concentración. Estos en el efecto farmacológico también lo han visto, creo, de anterior. Hay algunos fármacos que no pueden ser utilizados con otros, ¿no? Por ejemplo, los barbitúricos disminuyen la concentración. La cimetina aumenta su concentración, ¿no? Aumenta la concentración de fenitoína, anticoagulantes orales y lípidos, ¿no? Esto para tener en cuenta cuando nuestro paciente por alguna razón está recibiendo estos fármacos, ¿no? En todos los efectos se tolera bien, ¿no? Ese cefalea sabor metálico sería el dato principal para el uso del 5-citromidazol, ¿no? Y las orinas pueden oscurecerse. Esto es muy importante de conocer porque cuando el paciente toma, cree que le está haciendo daño, ¿no? Entonces usted le dice, mire, le voy a dar un medicamento. Cuando vemos los efectos secundarios, bueno, aparte de